Solito con mi Dios, parafraseando a un hombre santo. Soy todo de Dios, tengo convencimiento íntimo. Sin Dios nada soy, como rayo de luz separado del sol. El día 24 de marzo de 1906 será para mi alma de recuerdos imborrables. Anhelaba con todo mi corazón trabajar mucho por llevar las almas al corazón de Jesús, a la Sagrada Eucaristía, a la Inmaculada. Gocé mucho en este camino, solito con mi Dios. Cuánto quiero quererlo. Sí, qué alegría. Por el camino tuve mucho tiempo para pensar en lo que sería mi parroquia. Tenía mucha ilusión, tenía planes. Desde hacía mucho tiempo los iba forjando. Sí, hacía mucho tiempo. Embebido en este momento, no pude dejar de hacer un recorrido por mi vida. El trayecto hacia Murchante me daba mucho en qué pensar, mucho que agradecer. Por eso me dejé llevar por la fuerza de mis recuerdos y me asomé a mi historia, a aquellas memorias que fueron marcando mi vida, vida que no puedo menos que mirar con ojos de bondad. Un agradecimiento infinito me brota hacia ese Dios, dueño de la vida, y por el cual puedo decir, soy todo y solo de Dios. Un Dios que fue entretejiendo mi vida, aún antes de que yo pudiese existir. El camino se fue desdibujando y en mi mente aparecieron imágenes del pasado. De repente me vi en casa de mis padres. ¡Pedro! ¡Pedro! Salí apresuradamente. Escuchar la voz de cualquiera de los dos y correr hacia ellos era una sola acción. Así nos lo habían indicado siempre. Llegué hasta ella. Me miró tiernamente y me dijo que ya debía ocuparme de mis deberes. El tiempo de juego había terminado. Me hubiese gustado un poco más. También sabía que en verdad ya era tiempo suficiente. Cuánto sacrificio, cuánto amor generoso en esos corazones. Amor de padre cuyas manos encallecidas se tornaban suaves al acariciar mi tierna cabeza. Y amor de madre forjada en el sacrificio y la entrega. Recuerdo mi hogar, el calor del hogar que abraza dulcemente, una casita sencilla que se hacía más pequeña cuando crecía la familia y que sin embargo albergaba a todos sin distensión. Cualquier rincón era válido para jugar, pues en mi imaginación se convertía en una casa con grandes espacios o en un gran jardín multicolor donde las flores abundaban por todos lados, o tal vez en una cueva donde al ocultarnos la oscuridad era nuestra aliada para que no nos descubrieran. Las risas se escuchaban como eco en mis oídos. ¡Qué tiempos aquellos! La falta de comida u otras necesidades se escapaban de nuestra imaginación. Solo papá y mamá cargaban con este peso. Cuidaban de que nuestra infancia estuviera lejos de asumir obligaciones que no nos correspondían, aunque sí nos hacían ver de las necesidades de los demás y la urgencia de ayudarnos los unos a los otros. La pobreza abundaba, pero mucho más la alegría, y todo dentro de una formación que no cambiaría por nada del mundo. Recuerdo si por casualidad entre los juegos de niños surgía algún disgusto entre nosotros, no podíamos ir a la cama sin mirarnos a los ojos y pedirnos perdón. O cuando se nos encomendaba una tarea, sobre todo mamá, se fijaba en que los detalles estuviesen bien dispuestos. Ella decía, lo pequeño es importante, aquello en lo que nadie se fija, pero esa pequeñez le da color y sabor a todo. Lo pequeño, el detalle, ¿cómo se metió esto dentro de mi ideal de vida? Todo un aprendizaje, toda una pedagogía de hogar que hoy hace parte de lo que yo soy. El ambiente familiar se pasea por mi corazón. La sencillez de mis padres me abruma. Su pobreza me sobrecoge. Como en una película veo el día de mi nacimiento. Otro hijo viene al mundo y sus caras se iluminan olvidando que ahora hay que trabajar más duro para alimentar otra boca. 2 de junio de 1878. Vine al mundo. Y si en ese momento hubiese tenido conciencia, habría abrazado y besado esas miradas contemplativas que me brindaban solo amor y acogida. Puedo verme a mí mismo en ese primer brote de la vida,
Mis padres se encargaron de mantener vivos esos primeros recuerdos, con mucho detalle para que siempre tuviera presente que Dios es el dueño de la vida y la hace germinar en cualquier tiempo, circunstancia y lugar. ¿Están haciendo? Sí, ya viene. Es un niño, decía una vecina que acompañaba a mamá. Mi madre, luego de tan fuertes dolores, no lo podía creer. Era un niño precioso. La familia crecía en número. En un momento cerró sus ojos y dio gracias a aquel que le había dado ese hermoso regalo, el dueño de la vida. Ahora su niño, guardado en su vientre por 9 meses y nacido hoy, reforzaría el amor de familia. Mi padre, por su parte, estaba sudoroso y un poco asustado. Apenas se le dio tiempo de lavarse las manos al llegar a casa. Estaba en su trabajo cuando le avisaron que ya Teodora estaba con los dolores. Él también, como su mujer, dio gracias a Dios. No era tan fervoroso como ella, pero el gracias le brotó espontáneo. En un rincón de la sala estaba Eloy. Apenas llegaba a sus 3 años y no salía de su asombro. Desde allí observaba y escuchaba el alboroto de la casa. A él se le antojó que ese bulto que cargaba su madre era un intruso. Me dijo mi madre que, en su imaginación, vio que Dios inclinaba su mirada hacia mí. Dios también observó. Calló durante 9 meses, en un silencio elocuente. Hoy nacía Pedro Albino y vio al niño con amor y predilección. Tocó suavemente su corazón, como tocaría Teodora a su nuevo hijo, y sembró en él su semilla divina, esa que iría creciendo poco a poco. Una familia dispuesta, un corazón dispuesto, un hombre para Dios. A mí se me antojó seguir imaginando el pensamiento de Dios. También vio al joven alimentando sus deseos vehementes y al hombre en sus luchas y afanes. Vio al sacerdote entregado a su corazón. Sí, Pedro sería propicio a futuro, pero primero había que moldearlo. Y así mi mente iba y venía paseándose por estos bellos recuerdos. Mi ciudad. Me sigo asomando a mi memoria para vislumbrarlo, sus calles, sus gentes. En mi recuerdo se me antoja caminar por las calles de la ciudad. La última vez que pasé por allí, todo parecía igual, pero no. Había transcurrido mucho tiempo y las cosas eran distintas desde la perspectiva del adulto. La calle es estrecha. Cuando era pequeño me parecía que era amplia y larga. Allí jugué muchas veces con mis compañeros de cuadra. Cuántas carreras, cuánta risa y cuántas caídas cuyo único premio eran las rodillas enrojecidas. ¡Qué tiempos aquellos! Mi padre me llevó al registro luego de unos días del nacimiento. Se sentía orgulloso de presentarme. Yo llevaría su nombre. Esto le daba un aire de no sé qué. No cabía de gozo. Un hombre de manos encallecidas, vuelto ternura al contemplar la cara de su nuevo hijo. Esos primeros años, cuán significativos fueron en mi vida. En ese momento, lejos estaba de imaginarme que él estaría poco tiempo con nosotros. No era tan religioso como mi madre, pero en cuestión de trámites de iglesia y de cosas legales, le gustaba estar en el orden establecido. Era un buen hombre, cumplidor de sus obligaciones. Cuando mi padre enfermó, sentí muchos temores. Me preguntaba quién traería la comida a casa, quién acompañaría a mi madre, por qué tantos días en la cama, por qué mi madre hablaba en voz baja con una vecina y de vez en cuando se secaba una lágrima a prisa para que no le viésemos y no nos preocupáramos. Cuando fuese más grande ya me encargaría de que todo estuviese bien, resolvería todos los problemas y volveríamos a ser como antes. Aquella mañana me pareció que el cielo estaba demasiado gris. Era un día triste, como si fuese augurio de que algo andaba mal, y en verdad algo estaba muy mal. Al principio no comprendí nada. Veía a mi madre ir y venir apresuradamente. Tenía los ojos rojos e hinchados. Estaba triste, y esa tristeza se clavó en mi corazón, y supe que él ya no estaba. Se había ido, estaba muerto. Poco después contemplé por un instante su cuerpo rígido, tiempo suficiente para saber que ya no volvería a verlo.
el tiempo que me dieron los adultos antes de retirarme del sitio. Ya no acariciaría mi cabeza, ya no sentiría sus pasos al llegar en la tarde de su trabajo. Ya no, se ha ido. ¿Y ahora qué? Los días que siguieron a su muerte fueron muy abrumadores para mí. Todo se me hacía vacío. Mi madre intentaba consolarme con mucho esfuerzo, pues ella misma necesitaba consuelo. Sin embargo, poco a poco lo fue logrando. En nuestro hogar se empezó a escuchar alguna tímida risa, no queriendo faltar al duelo que guardábamos por la ausencia de un ser tan querido como lo era mi padre. Parece que la vida se fue normalizando. La punzada en mi corazón por la muerte de mi padre se hizo menos intensa, aunque la cicatriz quedaría para siempre. Una suave brisa me hizo volver en mí. Después de estos recuerdos de infancia, me di cuenta que había recorrido un buen trecho del camino hacia Murchante. Era un paseo para mí. Me deleitaba con todo lo que veía a mi alrededor. Todo era hermoso. Iba con paso ligero y alegre. Pude darme cuenta que alguna parte del camino se estrechaba un poco. Me pareció que así pasa en nuestras vidas. Hay momentos en los cuales se nos estrecha la vida y parece que el camino se nos cierra. Hay que salvar entonces estrecheces y reabrir sendas. La vida encuentra nuevas razones para abrir horizontes. El camino se hace angosto y se hace ancho porque es propio de todo lo que está vivo, contraerse y dilatarse para dar lugar a nuevas formas. A mi paso veo unas piedras grandes que me llaman la atención. Están cubiertas de una especie de moho verde. No se aprecia cómo son realmente. Me pareció que así debía ser el pecado en el corazón del hombre. Lo va cubriendo, lo envuelve, lo asfixia y finalmente lo ahoga. Dentro de mis deseos vehementes estaba el de la limpieza de corazón, descubriendo lo más bello que puede guardar en su interior, la semilla del mismo Dios, pues el pecado empaña, ciega y destroza los corazones.